Hola a todos, ¿cómo están? Estamos hoy en otro podcast. En este caso vamos a hablar de la percepción. Y la percepción es algo que se ha utilizado para muchos estudios, estudios de caso, estudios etnográficos, estudios sociológicos, psicología social, como una forma de explicar, de alguna manera, pues eso como su palabra lo dice, sin meternos en más rollos teóricos, de qué manera se entiende la realidad. ¿Cómo es que la gente entiende, percibe de primera mano y sin mayor rebuscarle a las cuestiones teóricas, sin mayor análisis, sin mayor reflexión, sin mayor cosa de por medio que esté allí científica? El primer contacto que tiene la gente, es decir, cómo siente uno o entiende o analiza, adapta o se enfrenta al conocimiento de una realidad dada. Uno normalmente percibe ciertas cosas y eso pasa por un proceso de conocimiento, de adquirir un conocimiento, y en ese sentido se construye una idea sobre X fenómeno, sobre X problemática. Los estudios de percepción lo que tratan es de mostrarnos cómo es que la gente entiende o interpreta un problema, no realmente, y es aquí donde viene el punto importante, no realmente cómo es el problema. Es decir, la gente, por decirles algo, en algunos lugares, tiene la percepción de que el índice de asesinatos, de robos con violencia o de crimen es altísimo. Cuando la realidad, si la revisamos y nos vamos a los datos duros, las estadísticas, los reportes de distintas instituciones y demás, nos demuestran que la percepción está muy lejana a la realidad. Lo mismo ocurre con la obesidad, lo mismo ocurre con casos de suicidio, con muchas problemáticas de índole social. Pero, ¿por qué es importante saber la percepción? Bueno, la percepción es importante saberla precisamente porque eso nos ayuda a entender de qué manera la gente está viendo un problema y para qué sirve. Por ejemplo, para desarrollar o llevar a cabo políticas públicas es importante saber qué es lo que la gente cree o piensa o tiene en ese llamado imaginario colectivo, qué es lo que la gente entiende como un problema a resolver. Porque esto nos va a dictar de qué forma se puede entrar a aplicar ciertas políticas públicas. Es decir, si la gente cree que una enfermedad se transmite por saludar a una persona, una enfermedad infecciosa, por decir algo, entonces tendremos que desarrollar una serie de prácticas, de difundir cierto tipo de conocimiento por medios masivos, por visitas casa por casa, en fin, cualquiera que sea la estrategia que se tome para tratar de modificar este comportamiento o tratar de hacer que la gente entienda de otras formas que su percepción no está apegada a la realidad. En ese sentido, podemos poner muchos más ejemplos, pero en este caso, por eso vamos a ver nosotros que es importante cómo se vincula la percepción a la opinión pública. ¿Y qué es la opinión pública? Bueno, grosso modo, la opinión pública, de nuevo, a lo que se refiere es a qué es lo que la gente piensa y opina. Es decir, primero, cómo es que la gente llega a obtener o a formarse un criterio sobre un conocimiento. Ya vimos que este es dado a priori por los sentidos, muy en el sentido del filósofo Kant, de qué es lo que puedo conocer, qué me es permitido saber, cómo puedo acceder a ese conocimiento. Es decir, ese primer contacto de cómo conozco algo. Y en ese sentido, después de la percepción, vendría la opinión pública o viene la opinión pública. Las masas, la gente, la población, cualquiera que ésta sea el tamaño demográfico, tiene una opinión sobre algo que de nuevo no necesariamente se ajusta a la realidad de lo que está ocurriendo, a lo que demuestran los datos. Y hay muchos ejemplos de esto. Hace algunos meses, hace algún tiempo, en la ciudad capital de México, en el Distrito Federal, o llamada Ciudad de México, CDMX, lo que pasó es que hubo una contingencia ambiental porque los niveles de contaminación habían rebasado los límites permitidos para considerarse un aire sano para que las personas puedan respirar y hacer su vida normal. Fue a tal grado que se tuvieron que tomar medidas muy severas y estas medidas levantaron como que muchas polémicas porque lo que la gente tenía como en mente ojo, cuando hablamos de opinión pública no quiere decir que esté totalmente equivocada. Parten de una parcialidad de realidades, una parcialidad de verdades que se vuelven
una realidad absoluta. Es decir, la gente siempre está tratando de encontrar qué es lo que origina que algo ocurra, y lo que les digo, muchas veces esto no se apega a la realidad. Y en ese sentido, en esa ocasión, cuando los niveles de contaminación habían subido mucho y las autoridades no sabían cómo responder ante esta contingencia, la gente lo que decía de inmediato, y cualquiera podría pensarlo, es algo que no es ilógico, es que justamente la contaminación se debía a que había un exceso de emisiones de combustible, no solamente de las fábricas, que había emisiones de gases que podrían resultar tóxicos, sino también, sobre todo, del uso de vehículos. Entonces hubo una serie de manifestaciones, la gente en redes sociales bombardeó diciendo que dejen de utilizar sus vehículos, que anden a pie, porque usar tanto vehículo era la causa de esto. Los resultados arrojaban que justamente el problema de contaminación era un problema ambiental, y por esto se referían a que era una cuestión particular de la Ciudad de México, que tenía que ver, entre otras cosas, con a cuántos metros del nivel del mar estaba, pero también a que es un valle, es decir, que está rodeado de montañas, que ciertas características geográficas, orográficas, de altura muy particulares estaban ocasionando justamente que el nivel de contaminación que estaba en la Ciudad de México no pudiese naturalmente, entre comillas naturalmente, dispersarse. Es decir, porque las corrientes de vientos que entraban y otros factores no permitían que con el paso de las horas a través del día, estas se disiparan o pudiesen alejarse. La razón es que, por ejemplo, en otras ciudades como Guadalajara o Monterrey, que son la segunda y la tercera ciudad más poblada del país de México, habían tenido niveles de contaminación en ciertos puntos del día incluso mayores que los que se tenían en la Ciudad de México. Evidentemente que si nosotros reducimos el uso de gases y el uso del automóvil, pues sí va a ayudar, es decir, va a disminuir. E insisto, hay una parte de verdad, hay una parcialidad de verdad y hay una lógica detrás de ello, pero no era el problema fundamental. El problema fundamental es que esa contaminación no podía eliminarse por corrientes de aire y por otros factores de manera natural. Es decir, que la contaminación, aun cuando se lanzó la contingencia, se dio el aviso de la contingencia o se dijo que iba a haber contingencia en la Ciudad de México, lo que ocurrió es que los niveles de contaminación pasaban los días y no disminuían. Como no se tomaban medidas mucho más drásticas, no se informaba a la población, porque la población lo que estaba pidiendo realmente es que se dejen de usar vehículos. Durante varios días se prohibió y se erradicó, se trató de erradicar a lo máximo posible el uso de vehículos motores. ¿Qué es lo que ocurrió? Que empezó a ocasionar otros problemas como desabasto, porque no llegaban los camiones que llevaban víveres, combustible, en fin, que se volvió todavía más caótico. En ese sentido, la toma de decisiones se basó única y exclusivamente por una cuestión política, para no levantar más ámpulas entre la gente y hacer que la gente proteste o se enoje. Se respondió a lo que la gente estaba pidiendo, y es que se deje de conducir automóviles, que la gente deje de manejar sus carros, para que en consecuencia dejen de contaminar y así la contaminación se disipe. El resultado fue que esto no ocurrió y hubo que tomar otro tipo de medidas que complicaron todo el asunto. Ese es por poner un ejemplo nada más. Y así lo tenemos en otros casos. ¿Y a dónde queremos llegar? Lamentablemente hace una semana tuvimos hechos, pues eso, muy lamentables. Casi de una película de terror y de ciencia ficción, de tiroteos en Estados Unidos. Uno fue en El Paso, uno fue en Ohio, el otro fue en Washington. Muy lamentable, por supuesto. Y estas tragedias, de alguna manera, de nuevo levantaron a la gente y la gente empezó a opinar. Había muchas vertientes, unas tienen que ver con que en el primero, el del Paso, Texas, dado que hay una gran población de mexicanos, esto se debía a un asunto de racismo. Una persona que milita en grupos de supremacía blanca lanza un manifiesto también a las redes donde dice que va a matar mexicanos. Total que entre la balacera, por supuesto que no nada más mueren mexicanos, mueren también ciudadanos anglosajones, estadounidenses. Pero el caso es que esta persona tiene un arma y entra y echa una ráfaga y acaba con la vida de muchas personas.
Horas después viene lo de los otros estados que ya no tenían como este argumento de supremacía blanca o de racismo, pero independientemente de los móviles que los hayan llevado, lo que es un hecho es que ocurren hechos de balaceras muy frecuentes, lastimosamente muy frecuentes en Estados Unidos, un problema que por supuesto que tiene que ver con la sociedad. Y lo que la gente decía básicamente en las redes sociales, entre otras cosas, como se ha argumentado en otros tiempos, es que la violencia era debido a que hay muchos videojuegos donde la gente tiene que disparar, tiene que matar. Decían es que están jugando Free Fire, están jugando Call of Duty, están jugando Fortnite, Battle Royales o juegos donde la gente llega a disparar o de shooting, como se les conoce. Y entre otras cosas también decían que era la música que escuchaban. Estos argumentos ya tienen años de estarse diciendo. Y esto de nuevo es lo que la gente cree. La gente cree que por los videojuegos las personas enloquecen y trasladan, no tienen la capacidad cognitiva, inteligente, racional de distinguir entre una realidad de un juego y la vida real. Michael Moore, un excelente cineasta norteamericano, hizo un icónico documental sobre el control de armas y la violencia y disparos que se llama Bowling for Columbine, donde unos muchachos entran justo a la escuela high school y abren fuego, ráfaga y matan no sé cuántas personas, a cuántos alumnos de sus compañeros, incluidos profesores y maestros. En este estudio él decía, bueno, lo que pasa es que la gente dice que son los videojuegos, que son la música que escuchan, es Marilyn Manson, es el rock, que habla de violencia, que habla de matar. Y el experimento que él hace es que él se va al país vecino, es decir, se va a Canadá, donde también la gente, por una cuestión cultural, tiene armas en su casa, escopetas, prácticamente todos tienen acceso a armas, porque bueno, en Canadá todo el mundo sabe que se dedica a la cacería o que tienen esta cultura o vocación enfocada hacia la cacería. También escuchaban rock, también escuchaban metal, también escuchaban a Marilyn Manson, también jugaban videojuegos y esto no era una realidad. Es decir, en Canadá resultó que lo que él descubre es que la gente, a pesar de tener armas, no masacraban a otros, no entraban a las escuelas y abrían fuego, no se volvían locos, no trasladaban esta aparente realidad de los videojuegos, iban y mataban a todos como si fuesen estos muñecos a los que puedes disparar. La gente simplemente no tenía índices de violencia por arma de fuego. La explicación no podía estar como causalidad, es decir, la causa de aquello que llevaba a la gente a matar en Estados Unidos, que se atribuía según la percepción y la opinión pública a los videojuegos y a la música, pues no tenía nada que ver. En Canadá, los muchachos de la misma edad jugaban los mismos videojuegos, escuchaban la misma música de rock y estaban expuestos básicamente a elementos culturales prácticamente idénticos. Y sin embargo ahí no mataban. Este es un problema, por supuesto, que tiene que ver con la sociedad norteamericana, un problema muy complejo, un problema que les compete a ellos tratar de ver de qué manera resolver. Llámenle sociedades del hartazgo, llámenle sociedades donde el individualismo se ha llevado al extremo y esto puede hacer, en fin, que teorías pueden haber muchas, pero lo que es un hecho es que, de nuevo, el ejemplo es que la percepción popular y la concepción que se tiene, así como la opinión pública, no están acordes a la realidad. El problema es otro. Lo que ocasiona estas violencias o esta violencia no tiene que ver con los videojuegos y con la música que escuchan. Podríamos pensar que, bueno, que esto que estás diciendo no es realidad, también tú estás exagerando, te estás yendo al otro punto, pues nada más les doy dos datos ya para concluir. Resulta ser que justo después de los tiroteos, como todos sabemos, en Estados Unidos no hay un control de armas y prácticamente cualquier persona con muy pocos requisitos e incluso a precios muy módicos puede conseguir armas casi de cualquier calibre. El tema, que estas las pueden comprar en cualquier Walmart. Una persona entra, da una identificación y le venden un arma y se va con el arma y con las balas. O sea, no hay un control ahí. Ese es un problema también severo que incluso, como un paréntesis, también afecta a México y eso es algo que no se está viendo. Es decir, muchas de las armas que entran a México pasan
por la frontera porque no hay este control de armas. Pero bueno, vayamos al punto. El caso es que como lo que conviene y lo políticamente correcto tiene más peso el darle a la gente por su lado, en lugar de tomar decisiones más apegadas a los hechos, a los datos, a las estadísticas, lo que conviene a los políticos y a las